presidente de aquel país, pero bueno, fue un conflicto con la Cancillería muy fuerte. Inés, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Me a ver, alegro. te escucho. Bueno, estamos en medio de un conflicto, no sé si llamarlo una crisis, porque una crisis te diría cuando dos países rompen relaciones. Todavía no Venezuela y llegamos. Argentina, ¿qué crisis? Venezuela y Argentina sí. Venezuela Sí. y Argentina están al borde, todavía no han roto relaciones, pero con esto de los dirigentes políticos refugiados en la embajada, con una embajada que parece estar bajo asedio, con efectivos del régimen de Maduro que cortan la electricidad, que cortan los servicios esenciales de la residencia del embajador y de la sede diplomática, con la Cancillería argentina que quiere reforzar con guardias argentinos, con agentes argentinos la seguridad. Ahí sí te diría que estamos cerca de una gran crisis diplomática. Ahora, la tensión política con Colombia es algo diferente, es la rivalidad, la enemistad, ya se puede decir, entre dos presidentes por causas ideológicas. Dos presidentes que curiosamente comparten ciertos rasgos de carácter que los llevan a actuar así, de forma explosiva, apelando a los insultos, así como Milei profirió todo tipo de ataques ayer contra Petro y contra López Obrador. Petro suele hacer lo mismo contra otros presidentes y hoy en Colombia muchos le recriminan eso, que se queja porque hoy es blanco de ataques que él ya profirió, por ejemplo, contra Benjamín Netanyahu. Esa es la tensión con Colombia. ¿Cómo va a seguir? Y ahí está el gran interrogante. ¿Cuál va a ser la decisión que tome el gobierno de Gustavo Petro con los diplomáticos argentinos? Anoche, en un comunicado de Cancillería colombiana, dijeron: vamos a expulsar a diplomáticos argentinos. No se sabe a quién. Si es el embajador Marcelo Zugala, que está en Bogotá en estos momentos, si es todo el plantel diplomático argentino, que son unas 10 personas, o si sinceramente van a decidir dar marcha atrás con esa decisión y no expulsar a nadie, simplemente convocar al embajador, que es un paso anterior. Sí, ahora sí. Inés, yo planteaba que es el primer conflicto diplomático de la era Milei entre Argentina y un país democrático. Exacto. Porque Venezuela se vive una dictadura, Argentina tiene una posición tomada muy nítida, muy clara con Cuba, con Nicaragua. Ahora, en Colombia hay una democracia plena. Después puede gustar mucho o poco Petro, pero no hay duda de que las instituciones funcionan. Es una buena observación, Esteban. Ayer el presidente Milei, en esta entrevista con CNN en español, con Andrés Oppenheimer, dijo que habló mal de la democracia colombiana, dijo que era una democracia que estaba fallando. Las elecciones en Colombia hace 2 años, en las que resultó electo Gustavo Petro, fueron limpias, estuvieron certificadas por los organismos internacionales. El proceso electoral se desarrolló de forma muy transparente y libre. Por lo tanto, es muy difícil hoy clasificar a Colombia como una dictadura. Te diría que si clasificamos a Colombia como una dictadura, no tendríamos por qué evitar clasificar a Argentina como una dictadura, porque claro, los procesos electorales fueron muy similares. Ahora, que la ideología del presidente sea diferente, bueno, esa es una cuestión de gustos, pero el presidente es el jefe de un Estado que tiene relaciones con otro Estado, por lo tanto hay un formato institucional que debería ahí resguardarse, de un lado y del otro, obviamente. Sí, ahora, Manuel Adorni, el vocero presidencial, trató de bajarle un poco el tono a toda esta situación y decir, bueno, esperemos que las diferencias personales no afecten a las relaciones. Yo podría hacer un parangón las diferencias personales que puede tener Javier Milei con el presidente de Brasil, con Lula, por ejemplo. ¿Sí? Pero acá Milei fue mucho más duro con Petro. No es la primera vez que lo dice. No. Yo recordaba que hay un conflicto vinculado con el narcotráfico, Estados Unidos, y con el hijo de Petro. Pero tampoco nada que se ha sentenciado, ¿no? Estuvo detenido él, pero nada tiene que ver el padre, o por lo menos no se pudo confirmar nada con el padre, ¿no? Yo trataba de buscar a ver qué ligazón hay entre los dichos y la realidad, ¿no?
No, sinceramente, entre lo que dijo ayer el presidente Milei y la realidad, probablemente hay una distancia muy grande, te diría un abismo. Tanto en la clasificación de Colombia en una, digamos, como una posible o un camino, estar en camino a ser una autocracia, como en la clasificación de asesino terrorista de Petro. Petro tiene un pasado de haber pertenecido a la guerrilla del M-19, por ejemplo, que fue una guerrilla que nació en 1970 aproximadamente y que se distinguía mucho de la FARC y del ELN, que eran las grandes guerrillas colombianas, porque era mucho más urbana y mucho más politizada y mucho más alineada, por ejemplo, con Cuba. Él perteneció al, digamos, al órgano político del M-19 y cuando el M-19, por ejemplo, lanzó su gran ataque, un ataque que hoy está todavía en la memoria colectiva de Colombia, que fue el ataque a la Corte Suprema en el 85, Petro estaba en prisión. Él dice que nunca mató a nadie. Bueno, sus críticos en Colombia, algunos de ellos, algunos muy importantes y bastante imparciales, dicen que el presidente debería hacer un poquito más de retrospección y decir la verdad. Eso es la versión, digamos, ese es el debate dentro de Colombia. Hoy no hay ningún antecedente que indique que se lo pueda llamar hacia Petro. Eso por un lado. Ahora, lo que vos decías, el hijo de Petro, Nicolás Petro, sí, está hoy bajo juicio por supuestas contribuciones ilícitas a la campaña y que son contribuciones que podrían llegar a venir del narcotráfico. En su momento en Colombia se especuló con que esas contribuciones ilícitas incluso podían provenir de la Venezuela de Maduro. Es verdad. Un aliado que Petro al asumir se convirtió en uno de los mayores aliados de Maduro y trató un poco de lavarle la cara al régimen de Maduro, de regresarlo al sistema institucional latinoamericano. Eso se cortó esta semana, lo hablamos ayer, incluso antes de ayer, se cortó esta semana con el giro político tanto de Petro como de Luna respecto de Maduro. ¿Por qué? Por esta, digamos, esta deriva, esta aceleración de la deriva